Ok, ahora vamos a hablar sobre ecuaciones diferenciales exactas. Y obviamente cómo resolverlas, ¿no? Entonces, una ecuación, vamos a resolver ecuaciones de la siguiente forma. Bueno, supongamos que tenemos una ecuación de la forma m de xy, una función de xy multiplicada por el diferencial de x, más otra función n de xy multiplicada por el diferencial de y eso es igual a 0. Sí, muchas de las que hemos estado resolviendo las podemos poner en esta forma. Entonces, pues alguien se dio cuenta que esto se parece a lo siguiente. Si tenemos una función f, una función f de xy, entonces alguien se fijó que esto de acá arriba se parece a lo que voy a escribir acá abajo. Su diferencial total o su diferencial exacta es la parcial de f respecto de x por el diferencial de x más la parcial de f respecto de y por el diferencial de y. Ok. Y pues alguien se fijó que esto podría ser muy parecido. Si tenemos esa función f de x, y ocurre que la parcial de f respecto de x es igual a la m y la parcial de f respecto de y es igual a n, entonces la ecuación diferencial se llama exacta. Ok, si se cumplen estas condiciones, se pone en esta forma y se cumple esto. Entonces esta parte izquierda de la diferencial la puedo poner como un df. Entonces en ese caso, les puedo poner la diferencial de f, ¿verdad? Si esto es igual a esto, puedo poner del lado izquierdo solo diferencial de f y del lado derecho igual a 0. Y entonces la solución sería, o la solución es f igual a una constante. O mejor le ponemos las variables, le ponemos f de xy igual a una constante. Esa sería la solución si conocemos esa función f tal que su parcial respecto a x es m y su parcial respecto a y es n. Pero el problema pues va a ser encontrar esa f. Ok. Entonces pues tenemos una prueba, para una prueba más sencilla para ver si una ecuación es exacta. Entonces se puede probar que la ecuación m de x más n de y igual a 0 es exacta si y solo si parcial de f respecto... No es la parcial de f, es la parcial de m respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x. Y bueno, esto estoy suponiendo que las soluciones de esta cosa o esta definición de esta ecuación diferencial está en un intervalo
está en un rectángulo en R2, pero bueno, ahorita no nos fijamos mucho en esos detalles. Solo pues quiero saber cómo hacer estas cuentas para que salga. Entonces, se puede probar eso y pues de hecho vamos a probar, aunque sea una parte de que se da eso. Y bueno, y pues eso nos va a dar una intuición de más o menos por qué se pide esto, que son como las parciales cruzadas, m respecto a y n respecto a x. Ok, entonces pues lo que vamos a probar es que si es exacta, entonces pues se cumple esto, ¿no? Entonces, si quiero calcular la parcial de m respecto de y, como sé que es exacta, entonces es la parcial respecto de y de la parcial de f respecto de x. Esto me da la parcial de segundo orden de y respecto de x. Y bueno, aquí se supone que estamos suponiendo que estas parciales son continuas. Si es así, entonces, si es continua, si no, pues no puedo hacer nada de esto, pero en todo lo que vamos a hacer aquí, vamos a suponer que es continua. Entonces, si es continua, las derivadas parciales, o la derivada parcial, pues, si esta derivada parcial es continua, lo que puedo hacer es intercambiar estos dos. Es igual a la parcial de f, parcial de x, parcial de y. Y lo puedo regresar en paréntesis así. De esta manera, donde la parcial de f respecto de y se llama n, entonces es la parcial de n respecto de x. Entonces, si vamos acá, pues es esto. Si vamos acá, es esto. Simplemente suponiendo que esta cosa es continua, como va a ser en los ejemplos que vamos a hacer. Ok, entonces, para probar que si pasa esto, entonces puedo considerarla exacta, pues es de hecho resolver la ecuación. Entonces va a quedar claro después de hacer ejemplos. Entonces, pues lo que vamos a ver ahorita, pues va a ser cómo solucionar esa ecuación. Vamos a hacer una ecuación exacta. Entonces, ejemplo, es la ecuación 2xy de x más x cuadrada menos 1 de y igual a 0. Entonces, siempre pues deberíamos poder hacer el test. Y vamos a hacerlo. Entonces, la parcial de m respecto de y es igual a la parcial respecto de y de 2xy. Entonces, estas derivadas parciales hay que recordar que las demás letras las consideramos como si fueran constantes. Y la única que es variable pues es la y. Entonces, esta derivada parcial de una constante por y pues es la constante. Y luego hacemos la derivada parcial de n respecto de x. En ese caso es la parcial respecto de x de x cuadrada menos 1. Entonces la derivada de x cuadrada es 2x, la de menos 1 es 0 y pues ya quedó así. Entonces pues sí me quedaron igual estas dos cosas. Si cumple esto, entonces es una ecuación exacta. Y todo esto es continuo. Y pues entonces sí se cumple todo esto, ¿no? Y entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Pues lo primero, pues es, como es exacta, ya sé que es exacta, pues es reconocer que la parcial de f respecto de x, esto de acá, es m, o sea, es 2xy. Si quiero encontrar la f,
hay que integrar f, entonces saco la integral de 2xy respecto de y. Respecto de x, ¿verdad? Porque aquí la parcial es respecto de x, ¿sí? Aquí le puse una d así, aunque bueno, hay quien lo pone así. Porque en realidad estamos como haciendo un tipo de integral parcial donde la y la estoy tomando como si fuera una constante. Aquí la y es una constante. Pero pues se ve media fea esa d, entonces vamos a ponerla normal, no hay problema, así lo hace la mayoría. Entonces sacamos esta integral de 2xy respecto de x. Entonces sacamos la constante que es 2y e integramos x. Esta integral pues es x cuadrada entre 2. El 2 se cancela y al final queda x cuadrada y. Y pues no se nos olvide la constante de integración, ¿verdad? Entonces hay que poner la constante de integración. Pero esta constante la vamos a poner como una función de y, ya que es constante respecto a x, pero no sabemos respecto a y, puede depender de y. Entonces la ponemos como una constante de y, como una función de y, perdón. Entonces mi función f es x cuadrada y más una función g de y. Pero ¿quién es esa función g de y? Entonces lo que vamos a hacer pues ahora es usar esto, que la parcial de f respecto de y es igual a n. Entonces la parcial de f respecto de y es igual a n, o sea es igual a x cuadrada menos 1, pero es lo mismo que la parcial respecto de y de esta f, ¿verdad? Es la misma f, x cuadrada y más g de y. Ok, entonces estamos aprovechando esta propiedad y estamos aprovechando que ya tenemos un valor para f. Entonces pues lo que sigue es calcular esta parcial e igualar estas dos cosas. Entonces es x cuadrada menos 1, la parcial de x cuadrada por y respecto de y, pues es una constante por y, es la constante. Y acá es una función de g de y que no sé cuál es, solamente la puedo dejar expresada como g' de y, g' porque es la derivada de g respecto de y. Y puedo usar esta notación de prima, ya que la g solo depende de la y. Ya que tengo eso, pues el chiste va a ser despejar g' de y. Y notemos que aquí puedo cancelar el x cuadrada. Lo que me queda es que menos 1 es igual a g' de y. Ok, ya que tengo esto, pues lo que ocupo es a g de y, no a g' de y. Entonces g de y pues va a ser la integral de menos 1 respecto de y. Y pues esto es igual a menos y más una constante, la constante de integración, ¿no? Y en sí entonces ¿cuál es la solución? Pues es la que dijimos aquí, es la f igual a c. La f entonces quedó x cuadrada y más g de y que vale menos y más c1. Y eso lo ponemos igual a una c2. Y bueno, aquí ya no me cabe, mejor o bueno, sí, vamos a ponerla aquí. Y luego, entonces, la solución de la ecuación, pues va a ser x cuadrada y menos y igual a una constante, junto a estas dos constantes en una. Y pues esta va a ser la solución. X cuadrada y menos y igual a una constante. Esta es la
solución de la ecuación diferencial exacta que me pusieron acá. Ok, vamos a calcular, vamos a hacer otro ejemplo. Que dice e a la 2y menos y coseno de xy, que multiplica de x más 2x e a la 2y menos x coseno de xy más 2y de y igual a 0. Esta pues sí, está un poco más complicadita, pero pues vamos a hacerla. Entonces el chiste es reconocer que esto es m, que esto es n. Y bueno, ojo, hay que recordar que esto podría estar intercambiado. La m es la que va con la de x y la n es la que va con la de y. ¿Ok? Aquí rayé. Entonces lo primero que hay que hacer es que reconocer que la parcial de f respecto de x es igual a esto de acá, e a la 2y menos y por coseno de xy. Entonces la f pues va a ser la integral de esto respecto a x, e a la 2y menos y coseno de xy de x. Entonces si integramos, esto queda e a la 2yx menos y la integral del coseno es seno menos y de coseno de xy, pues vendría siendo seno de xy, si no me equivoco. Ok. ¿Y qué más? Ok, bueno, sí está bien, ¿no? Me quedó un poco la duda, pero parece que sí está bien. Más la constante h de y. Ok, y algo que vi que se me está olvidando, pues es verificar que realmente sea exacta, que es lo que debimos de hacer primero antes de empezar a hacer esto. Entonces vamos a verificar que es exacta. Parcial de m respecto de y. Entonces es la parcial respecto de y de e a la 2y menos y coseno de xy. Entonces es 2e a la 2y menos el primero por la derivada del segundo. Entonces es más y x seno de xy. O sea, el segundo por la derivada del primero menos coseno de xy. Luego la parcial de n respecto de x es igual a la parcial respecto de x de esto de acá. 2x e a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Entonces, ¿qué es lo que me da? Me da 2e a la 2y menos el primero por la derivada del segundo. Derivada de coseno es menos seno, entonces queda más xy seno de xy, derivada del coseno de xy. Estamos derivando, ¿no? Ya lo voy haciendo un poco rápido, pero se supone que ya lo saben hacer. Más el segundo por la derivada del primero, entonces menos coseno de xy. Más la derivada de 2y respecto de x, pues da 0, ¿no? Entonces esta es la comprobación. Pues sí me dieron iguales. Y se me está olvidando hacerla, pero pues sí debemos de
hacerla, ¿verdad? Antes de empezar a hacer cosas. Esa es la comprobación, ¿no? Entonces sí es exacta y sí puedo estar haciendo esto. Entonces de aquí pues me paso para acá abajo. Entonces pues ya tengo la f. Ahora lo que prosigue es igualar la parcial de f respecto de y. Igualarla a la n. Es 2x a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Y debe ser igual a la parcial respecto de y de esto que encontré aquí. 2yx menos seno de xy más h de y. Ok. Y entonces igualo 2x a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Igual a la derivada. Aquí es 2x a la 2y menos la derivada del seno es coseno, entonces menos x coseno de xy más h' de y, la derivada de h respecto de y, como dijimos anteriormente. Pues vemos si podemos cancelar algo, pues casi todo, ¿verdad? O sea, aquí el chiste es despejar h' de y, entonces quedamos y, 2y igual a h' de y. Entonces, ¿quién es h de y? Pues es simplemente integrar 2y respecto de y. Y entonces es y cuadrado más una constante. Pero como vimos en el ejemplo anterior, realmente no vale la pena considerar esta constante. La omito porque es ocioso. En teoría deberíamos considerarla, pero aquí sí la puedo omitir. Entonces omito constante. Omito constante por ser superflua, ¿no? Por ser superflua, ¿no? Le voy a poner así. Porque realmente no la ocupamos, se va a juntar con la constante que pongamos ya en la solución. Entonces ya que tengo esto, pues ya encontré mi f de xy. Entonces f de xy es igual a e a la 2y x menos seno de xy más el h de y que me dio y cuadrada. Y entonces la solución es igualar esta función a una constante. Entonces es e a la 2y x. La x normalmente la ponemos primero. X a la 2y menos seno de xy más y cuadrada igual a una constante. Esa se supone que es la solución a la ecuación diferencial. Ok. Entonces, pues el procedimiento, ya si lo pensamos, si lo practicamos, no es muy difícil. Es integrar m respecto de x. Integrar m respecto de x. A lo que salga, sacar la derivada parcial respecto de y. Luego igualar lo que me sale de la parcial con la n. Cancelar lo que se pueda cancelar, o sea, despejar la constante h'. Ya que la despejé, sacar la integral para encontrar la h y sustituirla aquí en la f. Una vez teniendo la f, igualarla a una constante y ya. Aquí pues el chiste bueno, lo que hay que recordar es integramos respecto a m respecto de x y derivamos y después la derivamos respecto de y le igualamos a n. Es como que el chiste de todo esto, ¿no? Entonces vamos a hacer más ejercicios en los videos siguientes. Por el momento es todo. Muchas gracias.